Esta tarde vamos a comenzar el noticiero de una manera diferente. Usted sabe que estamos a menos ya de un mes de que nuestro país lleve a cabo esta elección judicial, una elección muy comentada, una elección un tanto polémica, incluso la califican hasta de rara, porque es la primera vez que se va a dar en nuestro país. Y el objetivo es que, bueno, traerá cambios importantes para la justicia en México. Esta tarde me da mucho gusto darle la bienvenida a esta cabina de XCBA a Ana María Ibarra Holguín. Ella es candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene un amplio currículum, una amplia trayectoria y brevemente les contaré que es doctora y maestra en Derecho por la Universidad de Virginia en Estados Unidos y también es licenciada en Derecho por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, donde también es profesora, al igual que en el ITAM, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ana María Ibarra Holguín, bienvenida a XCBA Noticias. Muy buenas tardes, Tania, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. La pregunta obligada, la primera pregunta de cajón, ¿por qué quiere ser Ana María Ibarra, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Yo quiero ser ministra para encauzar el cambio social que estamos viviendo. Por primera vez seremos las y los mexicanos quienes vamos a elegir qué jueces queremos, qué ministros queremos y por ende a qué justicia aspiramos. Es un momento de transformación. Mi candidatura representa juventud, representa esta transformación. Tanto nos costó la reforma judicial, tanto nos van a costar estas elecciones para regresar a lo mismo. Yo quiero liderar este cambio porque la Suprema Corte es el órgano más importante del Poder Judicial y seremos nosotros quienes con nuestra guía y ejemplo vamos a guiar a todos los jueces de este país. Se necesitan gente preparada allá arriba. Yo tengo las credenciales, trayectoria en la judicatura, maestría y doctorado, pero no solo eso es lo mínimo que podemos y debemos exigir a nuestros juzgadores. Debemos exigir también que sean personas éticas, personas honorables, a prueba de toda presión y con un sentido social y de equidad que tanto necesita la justicia en México. Recientemente escuchaba que hablaba usted de estas características que tiene la justicia actual, que es una justicia lejana a la gente, que es una justicia cara, es una justicia inaccesible, era el término que utilizaba. Háblenos entonces un poco de las propuestas que tiene como ministra de la Suprema Corte. El sistema de justicia en México no aguanta más. Tenemos, como has dicho, una justicia alejada de la sociedad, una justicia altamente tecnificada, burocrática, que nadie entiende. En esa oscuridad del lenguaje, de procesos, todo puede pasar, incluyendo la corrupción. Yo quiero una justicia con equidad y con sentido social y es por lo que voy a trabajar. Porque el derecho debe ser un instrumento para cerrar las grandes brechas de desigualdad que existen en nuestro país. En México, la gente que está en las cárceles son las personas pobres, personas que no pudieron pagar una buena defensa. Tenemos que entender que el derecho es un medio para lograr la justicia, no un fin en sí mismo, y hacer los jueces y las juezas de este país de ese medio un remedio también para la gran discriminación, para separar el poder del dinero de la justicia. Yo cuando llegue a la Suprema Corte voy a revisar todos estos procesos para hacerlos simples, sencillos y rápidos. Tenemos una justicia en México que también es muy lenta y la justicia lenta no es justicia. Quiero una justicia con sentido social porque quiero una justicia que escuche, pero que escuche de verdad y que escuche primero a las personas pobres, que son la mayoría de este país. El derecho debe caminar con la sociedad, no podemos retroceder por un lado mientras la sociedad y el cambio avanza por otro. ¿Cómo lograr una justicia más humana, más cercana a la gente? ¿Cómo dejar de ser insensible a la necesidad, a la demanda social, Ana María? Juzgar con empatía. Los jueces ya tenemos estas herramientas que se llaman perspectivas para juzgar.
Yo no soy una persona con discapacidad, pero cuando tengo enfrente un caso de esta naturaleza, debo tratar de entender la situación y dificultad que enfrentan estas personas para el ejercicio y acceso de sus derechos. Yo no soy una persona indígena, pero si tengo un caso frente a mí de esta naturaleza, debo entender el valor y el arraigo que estas personas tienen con la tierra y con sus usos y costumbres. Eso es juzgar con equidad, colocarnos en la situación del otro y de la otra persona y entender que aunque todos somos iguales ante la ley, no todos venimos de donde mismo ni tenemos las mismas dificultades. Si vamos a un proceso frente a un poderoso que tiene este nivel de poder y otra persona vulnerable y no corregimos ese desequilibrio de inicio, ¿quién va a ganar? Pues el poderoso. Eso no es impartir justicia, eso es mantener los desequilibrios tan grandes que existen en nuestro país. Y los jueces, los ministros, las ministras, sí tenemos las herramientas técnicas para corregir de inicio esos desequilibrios y simplemente emparejar la cancha del juego de la justicia. Estamos platicando con Ana María Ibarra Holguín, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre estos aspectos que se están abordando en relación a la próxima elección judicial. El próximo 1 de junio todos vamos a participar en este proceso inédito, hay que decirlo. Es la 1:13 p.m. Permítanos hacer una pausa. Regresamos con más de esta entrevista XCBA Noticias, segunda emisión. La 1:19 p.m. en la ciudad de Villahermosa. Estamos en la segunda emisión de XCBA Noticias platicando con Ana María Ibarra Holguín, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Antes de ir a pausa nos hablaba un poco de las propuestas que tiene como candidata a ministra y también acerca de las habilidades o características que ahora requiere este perfil de los ministros de la Suprema Corte de Justicia para ejercer este nuevo estilo de derecho, por si me lo permite llamarlo así, ¿no? Sí quiero hacer una acotación. La doctora Ana María lleva más de 10 años como proyectista en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo sí quiero preguntarle, con esta experiencia que tiene en estos años en el tema de impartición de justicia, ¿cuáles son los casos muy específicos que llegan a la Suprema Corte? Porque se entiende que son casos que no pueden resolverse en otras instancias como en las salas regionales, pero ¿cuáles son las características que se atienden en la Suprema Corte, doctora Ana María? Es muy interesante tu pregunta. La Suprema Corte es el máximo órgano de justicia. Ahí llegan pues los casos que se van apelando, ¿no? Lo que un juez no resolvió bien puede ser apelado ante un magistrado y lo que ese tribunal resuelve puede ser también apelado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero la Corte tiene esta facultad de elegir qué casos son de importancia y trascendencia para el orden nacional. ¿Qué casos son estos? Pues casos donde no se ponen de acuerdo los jueces de abajo, que algunos tienen un criterio, otros tienen otro, o casos realmente novedosos o que van a pacificar conflictos. Eso yo creo que es algo primero fundamental, entender que la función de los jueces es pacificar conflictos. Vamos o llegamos a tribunales cuando ha fallado la conciliación, el acuerdo, cuando pues nos peleamos con el esposo, con el vecino, o bueno, cuando está en riesgo nuestra libertad. Entonces, si esto es así, la Suprema Corte debe guiar casos también que son los casos más difíciles para los que el derecho, las leyes, las normas no dan respuesta. Ojalá fuera tan sencillo como abrir un código y encontrar ahí por arte de magia la respuesta a todas las preguntas, problemas de la sociedad. No es así. Intervienen mucho los valores, la formación de la persona juzgadora. Te pongo un ejemplo que tuvimos en la Suprema Corte. Hay niños, bebés pequeños en prisión. Estos niños llegan ahí porque su mamá estaba embarazada cuando es detenida o producto de una visita conyugal. ¿Qué hacemos? Los niños, sobre todo en la edad temprana, necesitan del apego de sus madres, ser amamantados, cuidados, el cariño. Pero también ven necesidades que por supuesto no son cubiertas en los centros de reclusión. ¿Qué hacemos? ¿A qué edad deben salir los niños? Imagina que no tienen una familia ampliada afuera.
¿Los dejamos en prisión con sus madres o se los arrancamos y los llevamos a casas cuna? Nada difícil este problema. Ese tipo de casos son los que llegan a la Suprema Corte, donde tenemos por un lado un valor muy importante que proteger, pero también del otro lado hay cuestiones que considerar. Este es un caso pues de un niño, una mamá, pero luego hay consideraciones pues del Estado muy relevantes frente a los derechos y libertades de las personas. Ahí en la Corte se resuelven estas contiendas, estos límites al ejercicio público tanto del legislador como del Poder Ejecutivo. Es por tanto muy relevante a quienes queremos ver ahí en la máxima casa de la justicia. La gente sí sabe qué jueces quiere. Salimos a las calles y les preguntamos y ellos nos responden. Queremos gente preparada, pero también queremos gente honesta, gente honorable y a prueba de toda presión. Yo soy la única candidata que ha presentado su 3 de 3, declaración de impuestos patrimonial y de intereses, porque no tengo nada que esconder más que una trayectoria pública, abierta. No tengo ningún familiar en el Poder Judicial. Mi trayectoria es producto de mi esfuerzo y de mi trabajo. Y esto me da pie para la siguiente pregunta. ¿A qué tipo de justicia se aspira a llegar con esta reforma? Es decir, ¿representa realmente esta elección una oportunidad para tener un poder judicial moderno, un poder judicial cercano a la gente realmente como se quiere? Es una oportunidad. Lo que teníamos antes era un poder muy cerrado, llegaba, nos escalaba a los altos cargos a través de un sistema de carrera que dice uno, bueno, tiene algo positivo porque se reafirman las capacidades técnicas, pero también se reafirman los defectos, también se reafirmaban los vicios que ya tiene el Poder Judicial. Ahora se crea un modelo híbrido, hubo un procedimiento técnico previo a salir a boleta y serán las y los ciudadanos quienes van a elegir qué jueces quieren de estas pues opciones. Y es muy importante porque esta campaña nos ha motivado a salir a explicar qué hacemos las personas juzgadoras, pero también a escuchar las necesidades de la gente, cuáles son las problemáticas que enfrentan, cuáles son los obstáculos que han vivido en el sistema legal y de justicia. Y esta comunicación de nosotros presentarnos, exponer nuestra función, nuestros deberes, explicarle los derechos a la gente y nosotros escuchar a los diferentes sectores. Yo he estado desde la comunidad de Mexicá, en Chilón, Chiapas, hasta San Pedro, en Nuevo León, escuchando a los diferentes sectores de cuáles son sus dificultades. Esto sí es algo benéfico. Las personas juzgadoras no podemos mantenernos más atrás de nuestros escritorios, resolviendo fríamente como si estuviéramos en un laboratorio químicamente puro, no. El derecho es sentido común y tenemos que conocer nuestro país y sus necesidades. Hay que cambiar la justicia de escritorio por una justicia de territorio, no en el sentido populista, sino en el sentido de entender mejor. Esto no nos llevará a perder la imparcialidad, sino por el contrario, nos obligará a entender, estudiar el contexto en el que estamos económico, político, social, para hacer mejor nuestro trabajo. ¿Cómo será la Suprema Corte de Justicia de la Nación después del 1 de junio, esta fecha en que se decide el futuro de la justicia del país? ¿Realmente se va a ver reflejado el cambio que se está planteando, doctora Ana María? Depende de quién llegue. Conmigo, la Suprema Corte será una corte, un tribunal de puertas abiertas. Un tribunal de puertas abiertas que escuchará a la ciudadanía, pero sobre todo a los sectores más vulnerables de este país. Una corte progresista, porque yo soy una persona que cree en las libertades, en la igualdad, profundamente en la igualdad, pero real, material para todos y todas, pero también necesitamos ahí gente con altas capacidades técnicas, porque no es un parlamento donde se elijan las cosas nada más por votación de me late o no me late cómo resolver este asunto. No,
Las sentencias, las decisiones que tomaremos ahí en la máxima casa de la justicia deben estar impecablemente formuladas, con los mejores argumentos, con las mejores precedentes. De esa manera ganaremos nuestra legitimidad, podremos pacificar los conflictos de este país y guiar a los jueces y magistrados en este cambio, en esta reforma judicial. Estamos en XCBA Noticias, segunda emisión, charlando con la doctora Ana María Ibarra Holguín, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a escasos días de que México lleve a cabo esta tan comentada elección judicial. Vamos a la pausa, volvemos para cerrar esta charla con la candidata. Es la 1:00 con 34 minutos en XCBA Noticias, segunda emisión. Continuamos platicando con la doctora Ana María Ibarra Holguín, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quiero hacerle un par de preguntas muy concretas. Sabemos que hay casos que demoran mucho para que se emita un fallo. Desde la propuesta de Ana María Ibarra, ¿cómo se podría atacar este rezago? ¿Cuál sería la propuesta para que ya estos casos no se empantanaran tanto para el resolutivo, candidata? La justicia lenta, lo has dicho muy bien, no es justicia. La justicia lenta no es justicia. Yo tengo dos propuestas muy concretas en ese tema. Primero, si revisamos todas las reglas procesales, muchas de estas son absurdas. Las reglas procesales son, digamos, las reglas del juego, de cómo ir a plantear una problemática ante un tribunal. Pero los jueces y los abogados han hecho de estas reglas un sistema como trampas, de trampas procesales. Cuando yo llegue a la corte voy a revisar todas estas reglas para hacer de los procesos y los juicios algo mucho más ágil y rápido. Tenemos que trabajar profundamente en revisar todas estas trabas. Y sí se puede, porque esas trabas las hemos creado los propios juzgadores, así que nosotros mismos podemos revisarlas. Y en segundo lugar, dialogar con las autoridades. Yo soy magistrada en materia administrativa, tengo muchos casos de, digamos, disputas contra la autoridad, incumplimientos por parte de la autoridad, debates con la autoridad cuando ya sabe que van a perder el caso porque ya hay una jurisprudencia. Tenemos que dialogar con ellos, hacerles entender que el alargar los procesos y los cumplimientos solo trae más costos para ellos, el Estado, para nosotros los jueces, pero sobre todo para la ciudadanía. Ponernos de acuerdo para que cumplan las sentencias de forma expedita y para que se aboquen a combatir los casos que de verdad les interesan y donde no hay criterios ya jurisprudenciales. Estos dos caminos pueden llevar realmente a desahogar de forma muy rápida lo que tenemos en los tribunales. Yo, por ejemplo, en mi tribunal tengo como 30% de casos de pensiones del ISSSTE, donde ya hay criterio. 30% que me quita muchísimo tiempo a mí y a mis secretarios, a los abogados del ISSSTE, pero a la gente que no puede cobrar rápido su pensión cuando ya tienen ese derecho reconocido. Y finalmente, ¿cómo la encontramos en la boleta el próximo 1 de junio? Yo soy Ana María Ibarra Holguín, número 17 en la boleta morada. Estoy en todas las redes sociales. Les invito a que me conozcan. Estoy en www.anamariaibarra.com, donde pueden consultar mi trayectoria y mis propuestas. Yo quiero una justicia con equidad y sentido social. Nos vemos el 1 de junio, número 17 en la boleta morada. Muchas gracias. Ella es Ana María Ibarra Holguín, candidata a ministra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias. Gracias a ti, Tania.